Solo hace falta ver algunas películas de época, bien dirigidas y bien actuadas, para entender de dónde vienen los mandatos que nos mantienen en comportamientos de supervivencia y sobre todo para saber cuándo se inició la línea de tiempo de sufrimiento que estamos viviendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una semana más al canal. En este video yo quiero conversar contigo sobre el origen de esas líneas de tiempo de sufrimiento. Y es que hoy, justamente el día que estoy grabando esta primera parte del video, me he ido a ver una película llamada Rosalie, una película francesa de época después de la Primera Guerra, si no me equivoco, y la verdad es que ver las actuaciones, los momentos de sufrimiento, de crisis, de aceptación, de desamparo, me hizo entender algo fundamental que había intuido ya previamente, pero que hoy quiero compartir contigo, y es el origen de ese miedo a ser distinto, a no ser aceptado, el origen de esa cobardía que te mantiene siguiendo el patrón, cuidando el trabajito, cuidando la familia. No está en tu vivencia, está en la vivencia de tus ancestros, de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y a veces es difícil imaginarlo. De hecho, en el encuentro de la membresía Los Secretos Numerológicos del 2025 de este mes en septiembre, estábamos conversando de la necesidad imperiosa de reconocernos dentro de la historia de la humanidad para entender lo que tenemos que trascender. Y yo sé que esto es muy filosófico y más adelante en el video te voy a mostrar con ejemplos cómo a través de esta reflexión humana de lo que es la historia de nuestras familias, de nuestra cultura, nosotros podemos entender en qué momento comenzó esa línea de sufrimiento que ahora nosotros tenemos la oportunidad de cerrar, porque no es romper, es cerrar. En este video te voy a mostrar diferentes pináculos y te voy a explicar qué números, qué parte del pináculo te da una idea muy clara de por dónde estuvieron las experiencias que dieron inicio a eso que hoy a ti te cuesta tanto romper. Pero antes de ver diferentes pináculos, quiero hablarte de mi experiencia desde mi conocimiento de mi propio pináculo. Y es que llegó un momento en la película en donde me di cuenta el terror que tenía el personaje principal por no ser aceptado por su propia rareza, y más adelante la fiereza con la que mostraba su propia rareza. Y créanme, en esta película se muestra un personaje verdaderamente fuera de lo común. Toda esta idea de la rareza, de la diferencia, está muy relacionada con la energía del arquetipo 1, que como ustedes ya saben, pues es mi arquetipo principal porque es mi esencia. Y ¿saben qué me di cuenta? Que en esa vivencia del personaje, el deseo incluso de estar sola, porque ya se entendía a sí misma como sola en el mundo, porque ni siquiera la persona que en ese momento debería haber formado equipo con ella, a ese punto de la historia la apoyaba, sino que realmente la dejaba sola con su silencio. En ese momento de comprensión a través de una historia ficticia, me di cuenta que allí, en algún punto de mi propia historia espiritual, surgió ese impulso que yo siento como esencia 1 de hacer las cosas sola, de defenderme o mostrarme en el mundo simplemente yo conmigo, porque en algún punto de mi pasado no pude confiar en que alguien más se iba a unificar a mí. Entonces, ¿cómo esto lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana? Entender ese dolor, ese sufrimiento que nuestra alma todavía recuerda porque lo vivimos y forma parte de nuestra historia espiritual. Y yo les dije el mes pasado la importancia de hacernos responsables de nuestra historia espiritual. Y al reconocer ese dolor, sentirlo en este cuerpo físico a través de la respiración, a través de una toma de conciencia, de ejercicios de mindfulness, para poder hacer una conexión con la línea de tiempo o las diferentes líneas de tiempo en donde ese dolor se repite y empezar a liberarlo.
esto es parte de lo que vamos a estar haciendo en el encuentro de luz de este mes. Y yo en la siguiente fase de este video te voy a mostrar un poco con ejemplos cuáles serían las historias que podemos buscar en las historias familiares o en las historias personales de nuestra alma que dan origen a diferentes tipos de miedos, como por ejemplo el miedo a irse de casa, el miedo a ser el hijo malo, el miedo a traicionar a papá o a traicionar a mamá, el miedo a dejar un trabajo que no te apasiona y seguir tu propio instinto, tu propia pasión, tu propio propósito. Hay muchos de estos miedos que están codificados en nuestro pináculo, y cuando nosotros lo analizamos con la lupa de lo que la historia de la humanidad nos muestra que hemos vivido, podemos cerrar esa narrativa que nos mantiene en sufrimiento. Te invito entonces a que te quedes hasta el final del video como para que puedas descubrir algunas pistas de dónde comenzó ese patrón que hoy no te permite hacer el cambio que tanto estás anhelando hacer. Y si tú quisieses que en algún video corto yo te dé algunas luces sobre este tema, deja tu fecha de nacimiento en comentarios y la pregunta clara y concisa. Mientras más clara y concisa tu pregunta, más transformador va a ser el video respuesta que puedo preparar para ti. Ahora sí, preparémonos para descubrir cómo desde nuestro pináculo podemos ver dónde empezó y cómo cerrar las líneas de tiempo de sufrimiento que hoy seguimos viviendo. Ok, estamos ahora de este otro lado, porque lo que tú estás viendo acá es el programa a través del cual se hacen los cálculos mucho más rápidos de todo lo que son los números, tanto de tu nombre como de tu fecha de nacimiento. Lo voy a usar en este video para jugar un poco y compartirte cómo puede lucir tu próxima sesión de numerología consciente si decides tomarla. No voy a considerar nombres y las fechas de nacimiento que voy a poner acá son fechas aleatorias, porque la idea es que nosotros veamos diferentes casos haciendo o partiendo de un análisis netamente del pináculo. Por ahora, esto es simplemente una manera de abrirte los ojos sobre cómo tu fecha de nacimiento ya tiene un montón de códigos, y es que, como puedes ver acá, toda esta información está saliendo única y exclusivamente de una fecha de nacimiento que alguna persona puede que tenga este pináculo porque haya nacido el 1 de septiembre. Observen algo acá: si yo cambio 1 por 10 de septiembre, el pináculo no cambia. Si yo cambio 10 de septiembre por 19, el pináculo cambia muy poquito acá, ¿ok? En lugar de tener un 22 tiene un 4, y si yo lo cambio por un 28, se mantiene el 4. Entonces, lo podemos entender un poco si nos damos cuenta que el 4 viene a ser la reducción del 22. Bien, no te voy a explicar absolutamente todo lo del pináculo, pero sí quiero que sepas muy claramente que esta posición de acá y este otro número de acá arriba, de hecho, este cuadrante de acá, es el cuadrante que nos dice, incluyendo la parte de abajo, cuál es la información que nosotros vinimos a trascender. Por lo tanto, tenemos que jugar un poco con la narrativa. O sea, si te gustan las películas, si te gustan los libros de literatura, te podrás dar cuenta que cuando activamos nuestra capacidad de imaginar historias, podemos saber más o menos dónde nacieron los miedos que nosotros tenemos, las lecciones que tenemos que sobrepasar y cuál es la decisión o el conjunto de decisiones que pueden solventar ese conflicto. Para una persona que tenga este pináculo, que tenga una esencia 1 y que tenga un karma 9, para empezar es una persona que desde su karma necesita venir a trabajar en la noción de familia, de cuidar y nutrir a los demás. Como le ha quedado de tarea pendiente, entonces, ¿qué nos podemos imaginar dentro de la historia de la humanidad? Es decir, desde hace 300 años o 200 años. Y vamos a tomar así, imaginemos América Latina en los últimos 200 años, que estamos hablando de plena colonia y proceso de independencia. ¿Qué tipo de experiencia pudo haber tenido tu alma durante ese periodo para tener en este momento un karma 9? Si fue durante la época de la revolución, de las revoluciones independentistas, puede que tú hayas sido una persona
muy importante en tu familia, ¿ok? El hijo mayor, el padre, pero agarraste y te fuiste detrás de Simón Bolívar. Y entonces, por buscar un poco una lucha interna que tiene que ver con sí, que era la libertad, dejó morir a su familia, dejó su familia desprotegida. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer mandato del Karma 9 es poder trabajar desde un lado más armónico el tema de la familia. Un 9 puede no querer desvincularse nunca de su entorno, de su familia. Las personas nacidas en septiembre la tienen un poquito complicada porque siempre van a tener como un elástico que los jala a ver a la familia de origen. ¿Y cuál es el problema con esto? Que les cuesta mucho hacer el orden natural de las cosas, un poco desde las constelaciones familiares. Es decir, poner atrás a los ancestros y darle prioridad a la nueva familia. Entonces termina generando este tipo de patrón en donde tienen la esposa o el esposo, pero siguen mirando hacia atrás, hacia los padres o hacia los hermanos. Tienen a los hijos, pero muchas veces pueden negliger, se dice en francés, dejar de lado a los hijos por cuidar a los padres o cuidar a alguien de la familia de origen, porque vienen con esta tarea pendiente de haber cuidado a su familia, porque en ese momento no lo hicieron. Pero fíjense otra cosa. Acá tenemos como primera etapa de vida, es la lección que esta persona vino a vivir con exactitud hasta o bien sea a los 14 años o hasta los 32. Si quieren saber por qué aquí hay dos fechas, cosas que no tiene todo el mundo, hagan la pregunta en comentarios. Entonces, digamos que esta persona hasta los 32 años está viviendo una lección vital que le pide que sea individualista, que se conozca a sí mismo, que conozca su fuerza, que sepa marcar su camino y distinguirse de los demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y si volvemos a tomar el caso de la época de las revoluciones en América Latina, puede que esta persona, que en esa vida pasada, en esa vivencia pasada, se fue a la guerra a luchar por los españoles o por los realistas, por la independencia, no porque quería, no porque era una convicción personal. Se fue porque era lo que se esperaba que hiciese o simplemente por formar parte del grupo, porque resulta que todos en esa comunidad, en ese pueblo en donde vivió, se fueron detrás del líder por un convencimiento de la masa, pero esta persona no lo hizo por su propia convicción, lo hizo por seguir al rebaño. Entonces, ¿qué pasa? Que le queda como tarea pendiente hacer las cosas no por seguir al rebaño, le queda como tarea pendiente hacer las cosas porque está completamente convencido desde el fondo de su ser de que eso es lo que realmente quiere y elige hacer, no lo que tiene que hacer. Y luego la información que nos sale acá del 8 y dentro de ese mismo contexto que estamos imaginando, puede ser que esta persona además haya actuado porque era un mandato de su padre, de la energía masculina. Es decir, todos los hombres de su familia siempre se fueron a la guerra o a luchar y él no podía hacer algo diferente. O sea, y tenía que sí o sí seguir ese mandato, no podía romper ese mandato, entonces ahora tiene como desafío el romper el mandato de lo paterno, de lo masculino. Si es un hombre, necesita romper los mandatos de lo que es la masculinidad típica, llamada masculinidad tóxica. Y si es mujer, necesita romper con la pelea contra el masculino. Entonces, ahora sí puedes empezar a imaginar más o menos cómo fueron tus vidas pasadas, cómo fueron tus experiencias pasadas y que se están reflejando por algo tan simple como los códigos de tu fecha de nacimiento. Yo espero que sí, porque, a ver, no te estoy diciendo que esa fue tu vida. Sí te estoy diciendo que esas son una de las posibilidades. Y fíjate que yo solamente te estoy contando si tú eres latinoamericano, que tengas al menos uno de tus ancestros que haya sido latinoamericano y que haya vivido acá hace 200 años. Pero si resulta que tú tienes ascendentes árabes, o tienes ascendentes italianos, o si tienes ascendentes alemanes, o lo que sea, empieza a mirar más o menos 100 años atrás. Lo ideal, de 200 a 300 años atrás. ¿Y por qué? Esto no tiene mucho que ver con numerología, pero de todas maneras te lo voy a compartir por acá. Lo ideal es que un alma en equilibrio tarde entre 200 y 300 años en encarnar.
Por lo tanto, si estamos en el año 2000 más o menos, quiere decir que nuestra última encarnación en equilibrio fue entre 1700 y 1800. Ahora es cierto que la humanidad ha desarrollado tanto apego emocional que hay muchas almas que están encarnando mucho más rápido. Esas encarnaciones no son tan buenas desde un punto de vista de cómo es la suerte o cómo es el karma de esa persona, así karma como el resultado tanto positivo como negativo que llega a su vida. ¿Por qué? Porque no está completando su proceso en el plano astral, se está apurando por apego a la materia. Entonces, desde la visión de esta enseñanza espiritual, las personas que tienen vidas más complicadas puede que hayan encarnado antes de tiempo. ¿Cómo saberlo? Mi corazón, necesitas hacer una conexión profunda con tu espiritualidad. Una opción es, por ejemplo, con registros akáshicos, pero no lo hagas por chismerío. Hazlo simplemente para saber si es que tú en esta vida tienes que desarrollar algo adicional, que es paciencia y confianza en los procesos, además del desapego. Habiendo dejado de lado esa lección, entonces volvemos al punto anterior. Imaginemos que somos espíritus que hemos estado encarnando cada 200 años. Entonces, si tú estás vivo actualmente, piensa que tu última vida fue en 1800, la anterior fue en 1600, la anterior fue en 1400 y así sucesivamente. Si logras tener acceso al árbol genealógico de tu familia, puedes ir viendo más o menos en dónde estaban tus ancestros, porque resulta que nosotros encarnamos dentro de del mismo árbol genealógico. Entonces, eso de que la fruta no cae muy lejos del árbol es cierto. Muy probablemente las vivencias de nuestros ancestros en esas fechas nos permiten más o menos saber mi alma específicamente pudo haber vivido en tal época y en tal época la humanidad de esa región estaba pasando tal cosa. Puede que mi historia espiritual personal, mi karma, la historia del origen de mis dolores esté allí. Y si no fue porque yo encarné, es porque mis ancestros vivieron esas historias y para poder sobrepasar esas historias tuvieron que desarrollar estas estrategias que se pasaron de generación en generación hasta llegar a mí. No quiero que este video quede demasiado largo, así que vamos a jugar con otro número. Fíjense que aquí yo puse 1974 porque estamos hablando de una persona que tiene actualmente 51 años y que está en su cuarta etapa de vida, que suele comenzar a partir de los 50. Vamos a irnos unos años más tarde, vamos a poner randomly 1986 y ahora vamos a cambiar de mes. Vamos a ver a alguien que nació en mayo y que nació el 26 de mayo. Entonces, esta persona random o este grupo de personas random que tienen acá, tienen entonces este pináculo. Vamos a jugar entonces un poco más con esta configuración, ¿sí? Porque en esta primera parte, en esta primera triada de números, tenemos la historia de lo que nosotros venimos a trascender. Entonces, primero que nada, el número que corresponde a la tarea pendiente llamada dentro de esta rama de la numerología, el karma. La tarea pendiente del 5 es materializar libertad, equilibrio y paciencia en los procesos y dejar de lado la impulsividad. ¿Okay? Entonces, es valentía para poder salir y explorar el mundo. Es lo que la persona tiene que hacer. Por lo tanto, es muy probable que sea muy cobarde y que sea muy cobarde porque su madre, su abuela y todo el linaje femenino de su familia le enseñó que el mundo era un lugar peligroso. ¿Cómo tiene que ser la historia de una familia cuyas mujeres transmiten constantemente a sus hijos que el mundo es un lugar peligroso? Sobre todo teniendo un 5 es un lugar peligroso también desde el punto de vista sexual, porque el 5 es una energía muy relacionada con la exploración de los sentidos, lo que incluye la sexualidad. Entonces, puede que encontremos tanto en la historia espiritual de la persona como la historia transgeneracional de esa familia muchos abusos sexuales. Muchas mujeres
que vivieron experiencias en donde se sintieron completamente desprotegidas o violentadas, no necesariamente desde un punto de vista físico, pero sí violentadas de manera patrimonial porque se quedaron en la calle, o que sintieron que estaban desprotegidas. Entonces, por aquí, si algo te resuena, si has nacido en mayo en general, entonces ya sabes que probablemente hay historias de miedo y sumisión, que es lo que te pueden estar manteniendo ahorita en el miedo a salir al mundo, en el miedo, por ejemplo, a mudarte, a vivir solo, porque esto puede ser algo que está muy arraigado en la energía 5. No quiero salir al mundo y encarar lo que significa un alquiler, lo que significa ver lugares nuevos. Tengo el impulso de viajar, de hecho, también puede existir un impulso de mudarme de ciudad, pero un terrible miedo a no hacerlo porque voy a estar solo, porque voy a ir a un lugar desconocido, porque todo lo malo que me han dicho que puede pasar seguro me va a pasar, porque es tener la ley de Murphy muy clavada en la psique. Entonces ya tienes un poco de idea de cómo puedes encargarte tú de sanar esas historias. Luego, primera etapa de vida, una etapa que te da 4. Entonces, ¿qué es lo que esta persona viene a aprender y a entrenar durante toda su vida, desde el nacimiento y hasta los 35 años? Vino a trabajar la noción de familia. Y fíjate, un detalle importante en este programa: cuando el número está en rojo, quiere decir que viene de una sumatoria kármica, es decir, que este 4 sale de un 13. El 13 es un número kármico, lo cual significa que tú necesitas sí o sí hacer una muerte simbólica de ¿qué? De las estructuras que te mantienen inflexible. Entonces, la persona necesita hacer una revolución de sus estructuras familiares. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde pudo haber salido? Si nos vamos a la historia de la humanidad, puede que venga de un transgeneracional, o sea, una historia de familia en donde la materia era lo más importante, tener dinero era lo más importante, el hombre era el que tenía dinero y que tenía poder, la esposa de ese hombre era la matriarca que tenía la última palabra en la casa, mientras que el hombre tenía la última palabra en el campo o en el trabajo, y no había manera de desobedecer a papá o desobedecer a mamá, y cada uno de los miembros de la familia tenía un rol muy específico. Y ¿saben qué? Esto me hace pensar un poco en la película Como agua para chocolate, porque justamente está ambientada así más o menos como hace 70, 80 años, me parece, bueno, ya para estas fechas es como hace 100 años, y muestra muchísimo esta idea de el rol específico de cada miembro. Y a ver, te explico. En esa película, la madre tiene la convicción de que la hija menor es la que está obligada a cuidar de la madre cuando ésta está vieja. Resulta que su hija mayor, cuando se casa, solamente tiene una hija y le impone a su hija el mandato de que como solamente es ella y es mujer, entonces ella la tiene que cuidar cuando esté vieja. Eso es un patrón inflexible que se transmite de generación a generación. Una historia así puede estar dentro de tu árbol genealógico, dentro de tu historia espiritual, y es esa estructura o ese tipo de estructuras la que tú vienes a revolucionar. Y tú te vas a preguntar, ¿desde dónde la revoluciono? La revoluciono desde mi esencia y mi talento, que son nuestros 2 números. Y si tú quieres saber cómo se hace eso, pues es el tipo de ayuda que yo doy durante las sesiones de numerología consciente. No solo te cuento todas estas cosas, te digo, mira, para esta tarea tienes estos talentos o tienes estas otras maestrías de tus vidas pasadas. Bien, para terminar acá tenemos además un desafío 3. Este desafío 3 me dice, necesito saber hablar, necesito aprender a comunicar y decir cuál es mi verdad. Si nos vamos a ver cuál es la historia que hay detrás de esto, nos encontramos con que probablemente, si es mujer, pudo haber vivido épocas en donde su voz no se escuchaba, donde no era tomado en cuenta lo que quería, y hay un espejo en esta vida. De pronto la persona está sintiendo que hablo pero no me escuchan, o quiero decir las cosas pero no conozco las palabras, o cuando lo digo nadie me entiende porque no es lo que digo sino como lo digo, y normalmente lo digo mal. Entonces puede que haya sido una persona que en otras vidas
haya utilizado la palabra para manipular a otras personas, para mentir, para engañar, para sacar beneficio propio y ahorita tiene la garganta, el chakra de la garganta la tiene atajada para que pueda usar la palabra con conciencia, o es una persona que por más que intentó no fue escuchado y tiene entonces como lección el encontrar la manera de comunicar. Ojo que comunicar no solamente desde la palabra, es lo más rápido, pero a veces la mejor comunicación se da desde otras vías como el lenguaje gestual o los gestos, las acciones que nosotros hacemos. ¿Te está gustando todo esto? Me imagino que sí y me imagino que tienes muchas preguntas con respecto a lo que estás viendo acá y a todas las diferentes pestañas que estás viendo aquí abajo. Bueno, mi corazón, por tener tantas pestañas es que existen 7 sesiones diferentes de numerología. Algunas te dicen cuál es tu historia general, otras te dicen cuál es tu historia en este momento o cuál es la historia, la energía que vas a estar viviendo en el futuro, o de pronto cuál fue la lección pendiente del año pasado que tienes que cerrar para que en este año y en el siguiente esa lección ya esté trascendida. Vamos a hacer un último juego y este último juego va a ser, ok, ya aquí vimos a alguien de 39 años, vamos a jugar con alguien que tiene en este momento unos 20 y tantos, así que nos vamos a ir al número que más me gusta decir en francés, 1999. Y vamos a irnos a otro mes, un mes que puede ser un poco divertido, es el 7. Y vamos a jugar ahora con la persona que nació el 16. Tenemos un 7-7. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente interesante porque cuando tenemos una esencia que es igual al número de karma, lamentándolo mucho, se potencia en el aspecto negativo de este número. Así que, si es tu caso, respira y toma nota de cuáles son tus exámenes de laxo. Recuerda, soy profesora, así que siempre te voy a hablar un poco de la vocabulario de escuela. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos un cero en el pináculo? ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cuál es la historia que nos podemos imaginar como para entender de dónde está surgiendo el sufrimiento ahora? El sufrimiento principal de esta persona puede ser: tengo un sueño muy importante, tengo muy claro lo que quiero, pero siento que todavía no es el momento, que no estoy preparado, o sale algo más importante, sobre todo ayudar a alguien de mi familia, alguien a quien yo amo, y tengo que utilizar mi tiempo y mis recursos para ayudar a esa persona, por lo tanto postergo constantemente ese plan. Ejemplos claros: quiero montar un negocio de algo que yo sé hacer o que yo puedo enseñar o que yo puedo vender, pero siento que todavía me falta aprender un poquito más. ¿Okay? Quiero iniciar una investigación, si por ejemplo estás en el lado del ya más el entorno profesional universitario, quiero iniciar una investigación, algo que va a ser revolucionario, pero siento que no tengo la autoridad intelectual y que tengo que buscar a otra persona que tenga más conocimientos que yo, porque si no, no va a ser válido. Quiero crear una nueva aplicación, una nueva forma de negocios, pero siento que nadie me va a entender y que esto es demasiado arriesgado, por ponerte ejemplos. Estos son algunos de los sueños que pueden tener estas personas y que justamente es el miedo a no ser suficiente o el mandato inconsciente de tener que ayudar a otros y después me ocupo de mi sueño, lo que más le puede estar causando dolor y sufrimiento. ¿Cuál es el relato anterior? A ver, si vemos el karma 7, el karma 7 viene a buscar primero hacerse cargo de su propia responsabilidad material, económica, de dinero, y entregarle a las demás personas su responsabilidad material. Entonces aquí tenemos a esa tía rica o a ese tío rico también en el pasado que siempre estuvo ayudando a la oveja negra de la familia a salir de sus problemas. Siempre le pagó las deudas de borrachera al hermano, al tío, al primo, al sobrino, al cuñado. Siempre le pagó las deudas de juego a la hermana, al tío, al primo, al cuñado, a la esposa, quien sea. Nunca permitió que esa persona que amaba tomara la responsabilidad de sus propias acciones. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que se generó una deuda kármica que hace que entonces constantemente tenga este patrón de pagarle los sueños a los demás.
También puede ser una persona que teniendo ideas brillantes tuvo mucho miedo de ser disruptivos y de cambiar el status quo a nivel mental. Una persona que podía darse cuenta con facilidad, por ejemplo, vamos a irnos a la época victoriana, un investigador que iba a la naturaleza y de tanto observar, porque hay mucha energía de observación, descubría ciertos principios de la naturaleza, pero iban en contra del conocimiento general de la época y por lo tanto, uno intentó mostrar sus conclusiones y estas conclusiones fueron mal tomadas o nunca se atrevió y pudo haber desarrollado disertaciones enteras que jamás mostró al público. Y resulta que durante todo ese tiempo que se guardó esa información, los avances tecnológicos que pudieron haber surgido de esas ideas no surgieron y muchas personas murieron. Por ejemplo, historias de la humanidad. Ahora, en la primera etapa de vida, que esta persona que actualmente tendría 26 años y sí o sí todavía está en su primera etapa de vida, ¿qué viene? Vino a vivir la libertad de pensamiento. ¿Okay? De hecho, tenemos aquí a una persona que tiene mucha energía mental. Estamos hablando de una historia transgeneracional o una historia espiritual. Y aquí aclaro, historia transgeneracional es lo que vivió mis ancestros y que yo traigo tanto por genética como por mi lazo espiritual con estas personas. La historia espiritual es la historia de mi propia alma dentro de sus diferentes existencias. Por cualquiera de las dos vías la información es la misma. Necesito aprender a tener libertad, a construir, no luchar, construir mi libertad y la primera libertad es la libertad de pensamiento. ¿Qué historia da origen a esto? Estamos hablando de personas que pudieron haber tenido en otras vidas el impulso de salir a explorar, de viajar. Hay mucha observación, hay mucho pensamiento científico, mucho pensamiento innovador en esas historias del pasado que fue cortado, que fue suprimido, que fue socavado, que fue callado y silenciado. Y la persona misma no tuvo la fuerza de romper ese mandato o esa represión para poder compartir la brillantez de su mente. Entonces, en esta vida viene a hacerlo. Una persona que se sometió, por ejemplo, si es mujer, de nuevo, en la historia de la humanidad, es que la historia de la humanidad nos muestra mucho de qué es lo que pudimos haber vivido o qué es lo que puede estar pendiente en nuestro espíritu. Una mujer subyugada y sometida a su hombre, a su esposo, un esposo que era bastante más ignorante que ella, por ejemplo, una mujer que fue bien educada, que aprendió a leer, que quizás no eran muchas, pero quizás sí había, pero su marido era macho cavernáculo de la época, que no podía tolerar la idea de que su esposa fuese más inteligente, más brillante, tuviera mejores ideas que él, y por lo tanto siempre la reprimía sus ideas, y ella se dejó reprimir, porque era lo que se vivía en la época. En el caso de un hombre, aquí podemos hablar, por ejemplo, de un hombre que se sometió a su madre, probablemente, más o menos así como que su madre era brillante, o puede también que haya sido su padre que era brillante y no se atrevió a contradecirlo. Pasa, por ejemplo, que su padre fue un eminente científico que descubrió supuestamente una verdad. Hablemos, por ejemplo, de cuando se estaba estableciendo cuál era el modelo del átomo. Nosotros tenemos un modelo del átomo actual que derrumbó otros modelos de átomos que se habían mantenido durante muchísimo tiempo. Entonces, imagina la situación de que tu padre o tu madre haya sido la persona que hizo una teoría tan importante como el modelo del átomo, en donde el átomo era como un sistema solar organizadito, y resulta que tú, en tu natural sapiencia e inteligencia, eres la persona que descubre el modelo de átomo que tenemos ahora, que parece así como una estrellita. Bueno, el tener esa conciencia, pero no tener la fuerza o la valentía para romper el paradigma de tu propio ancestro. Entonces allí, y estoy diciendo que quizás un poco bastante narrativa, estoy jugando un poco con las posibilidades, pero es que esta es la idea, que tú te imagines de dónde pueden salir, cuáles son las vivencias que a ti te duelen, y dale una historia detrás, porque en la historia y en los cuentos tenemos la estructura básica para cerrar una línea de tiempo, para cerrar una línea de creencias limitantes. Cerramos este video entendiendo qué pasa cuando yo tengo aquí abajo un 0.
Este cero lo que hace es potenciarme la energía de arriba. Entonces, la disrupción, el cambio de paradigma, la historia en donde no fui capaz de romper lo que a mí me decían que era correcto, más que correcto, bueno, sí, correcto o incorrecto desde el 7 o posible o imposible desde el 5, es lo que más vengo a trascender. Es decir, yo, a ver, un poco desde términos modernos, pudiste haber sido una persona autista en el pasado o una persona con síndrome de Savant, un genio que conocía y entendía un montón de cosas, comprendía un montón de cosas, tenías altas capacidades intelectuales en el pasado, pero por diferentes razones, todo ese conocimiento que tú traías no se pudo transmitir porque tuviste miedo de romper el paradigma predominante. Y si no fue una historia tuya, fue quizás la historia de algún ancestro que desde constelaciones familiares se puede entender que está excluido de la familia por ser demasiado loco. Y bueno, para no hacer este video más largo, les recuerdo que pueden seguirme aquí en YouTube para ver más información sobre numerología consciente, pero si quieren una conversación más cercana pueden buscarme en Instagram y TikTok como @poderdelaluz y pueden visitar mi casita digital www.poderdelaluz.com. Allí podrán ver todas las cosas que yo hago. Y recuerden, dejen aquí abajo su fecha de nacimiento y su pregunta específica si ustedes quieren recibir eventualmente un video de respuesta sobre su pregunta de numerología. Espero que este video les haya gustado. Cualquier pregunta o comentario aquí abajito. Adiós.